La historia que les voy a contar puede resultar increíble para muchos, pero para muchos otros a lo mejor les parezca familiar. Sobre todo, aquellas personas que viven en poblados rodeados de bosques o montañas. En ese entonces era soldado, y mi grupo había ido a atender un reporte de secuestro en medio de la densa sierra. Por cuestiones personales, omitiré el nombre del poblado. Al llegar a ese sitio, nadie salió a atendernos, y por más que intentábamos investigar lo que había ocurrido, nadie decía nada, y no era para menos. Toda la gente moría de miedo, debido a que ese poblado vivía bajo las amenazas del crimen organizado. Habían sido días difíciles, y por eso nosotros sabíamos que ese tipo de misiones eran de vida o muerte. Recientemente, en el poblado se habían quemado varios vehículos. Los secuestros iban a la orden del día, así como las ejecuciones, y es por ello por lo que la indicación era hacer una pequeña base en el sitio y quedarnos a patrullar hasta hallar, de ser posible, a los responsables. Conocimos a un viejo hombre llamado Don Fidel y a su hijo Raúl, quien era un adolescente de aproximadamente 12 años. Ellos fueron los únicos quienes desde nuestra llegada mostraron apoyo y disposición para ayudarnos. El hombre tenía mucho resentimiento contra los grupos criminales. Ellos le habían arrebatado de su lado a su esposa durante un tiroteo. El único pecado de la mujer fue haber ido por las tortillas y estar en el peor lugar en el momento equivocado, cuando una bala perdida le perforó una pierna, muriendo desangrada entre los brazos de su marido. Además de ello, el viejo Fidel contaba que en las últimas semanas, miembros criminales no conformes con las extorsiones y derecho de piso al que sometían al poblado, de igual manera comenzaba a despojar de sus tierras a los campesinos, tierras que eran su único medio de sustento. Es común llegar a trabajar las tierras y ver personas sembrando esas porquerías o construyendo laboratorios en el territorio de uno. Pero de allá que quieran despojarnos de todo el sustento, pues sí pienso que esos cabrones se están pasando de la raya. Pero pues uno, humildemente y sin fuerzas, ¿qué más les puede decir? Solo nos queda aguantarnos o perder la vida, decía Don Fidel tristemente. Las palabras de Don Fidel generaron consternación y coraje a más de uno en nuestro grupo. Muchos de nosotros veníamos de familias de campo y sabíamos perfectamente lo que era depender únicamente de las tierras. Al escuchar eso, yo tranquilizaba a Don Fidel y le prometía que como soldados del honorable ejército mexicano, haríamos todo lo posible por defenderlo a él y a sus tierras, aunque nos cueste o lo que nos tenga que costar. Muy pronto tendríamos la oportunidad de aplicar todo lo antes dicho, y al igual que a mí sería un evento que me marcaría de por vida. Era una noche bonita, y había un frío de esos que se siente hasta en los huesos. Estábamos alrededor de una fogata. Esa noche nos había tocado patrullar cerca de los arados, puesto que en días previos los campesinos habían estado reportando mucho movimiento en sus tierras. Inclusive, uno de ellos había desaparecido. Era junto con Don Fidel el que más intentaba motivar a la gente para que luchen por sus tierras. Desafortunadamente, había sido víctima de un levantón y en varios días no se había sabido nada de su paradero. Aún no había ninguno de nuestro grupo dormido, cuando comenzamos a escuchar unos sonidos de camioneta llegar cerca de donde nosotros nos ubicábamos. Enseguida nos pusimos alerta y diseñamos una emboscada. Primeramente, solo para vigilar de quién se trataba, pero listos en todo momento para comenzar un intercambio de fuego en caso de que sea necesario. 2 de nosotros fueron hacia 2 vehículos que teníamos escondidos, por si la situación lo ameritaba. Al acercarnos lentamente en donde provenía el sonido de las camionetas,
vimos a un grupo de personas bajando material hacia un pequeño tinglado en medio de los maizales. Al parecer, habíamos dado con un laboratorio clandestino. Sin embargo, alguien los había alertado de que estábamos muy cerca de ellos y se percataron de que estábamos al acecho. Al vernos, comenzaron a descargar sus armas sobre nosotros. Como pudimos, nos resguardamos entre la maleza. La oscuridad de la noche nos ayudó bastante para no ser blanco fácil, y así comenzó un intenso intercambio de fuego. Ante la intensidad del enfrentamiento, una bala cruzada dio como blanco en un barril de algún tipo de solvente, y este generó un estallido, situación que aprovecharon los enemigos para huir del sitio a toda velocidad en su camioneta. En eso, nuestros compañeros llegaron de igual forma con nuestros vehículos. Comenzamos a perseguirlos, iniciando así una intensa persecución con una lluvia de proyectiles de por medio. Ellos avanzaron un buen tramo entre tumbos de las brechas en mal estado en medio de los campos, y nosotros los seguimos. Ya en medio de un claro, ellos detuvieron su camioneta y la cruzaron en el camino. Se bajaron y la usaron como escudo mientras descargaban sus armas contra nosotros. De nuestra parte, de igual manera hicimos lo mismo y acomodamos las dos camionetas para escudarnos con ellas. Sin embargo y desafortunadamente, uno de mis compañeros ya había recibido una herida de bala mortal. El tiroteo siguió como por 10 minutos, y de los 8 que eran, ellos 3 habían sido batidos mortalmente, y fue allá cuando aquellos criminales decidieron entregarse, o al menos eso era lo que pensábamos, porque en unos minutos más descubrimos que realmente ellos solo habían estado haciendo tiempo, y que ahora ellos nos habían emboscado. Realmente fue una situación terrible. Estábamos rodeados por un grupo como de 15 personas fuertemente armadas, quienes nos aprisionaron sin que pudiéramos hacer nada al respecto. Ellos comenzaron a golpearnos y después nos pusieron en fila con las manos esposadas. No nos cabía duda de que ese era nuestro fin, y pues como cualquier persona, teníamos miedo, ya que era muy difícil salir con vida de esa. Nuestros ejecutores se burlaban de nosotros y decían que eso nos pasa por estar en el bando equivocado. Ninguno de nosotros dijo nada, y así fue que llegó el momento en el que iban a proceder a nuestra ejecución, cuando repentinamente pudimos escuchar cómo en los maizales que se encontraban rodeándonos, unos fuertes crujidos de plantas y árboles que sucumbían ante el poderoso paso de algo que se acercaba, al parecer, corriendo a toda velocidad. Por la estela de sonido que dejaba por su paso, pude dimensionar que aquella cosa era una bestia enorme. Nuestros captores, al escuchar eso, se pusieron en posición de combate y comenzaron a vaciar sus armas contra los campos, pero el sonido comenzó a escucharse por todos lados, como si lo que lo provocara esté corriendo en círculos. Esto desentendió mucho a los criminales, a tal grado que llegó un momento donde se dispararon entre ellos. Ya con mucho miedo de no saber con lo que se enfrentaban, subieron a sus camionetas y emprendieron la huida, dejándonos a nosotros allá junto con sus compañeros heridos y moribundos. Fue justo en el momento cuando apenas avanzaban unos cuantos metros, cuando vimos un tremendo animal salir de entre los maizales. Él tenía un aspecto entre perro, lobo y hombre, y corría a una sorprendente velocidad a 4 patas. Los criminales le disparaban con la única finalidad de matarlo, pero este esquivaba muy hábilmente las balas y cada vez se encontraba más cerca del vehículo de los malos. Aquella bestia, no me cabe duda alguna de que se trataba de un nahual, y estaba a punto de darle alcance a la camioneta, cuando entre la oscuridad salió una camioneta más.
Esta estaba blindada y más preparada para combate. El vehículo pesado se dirigió directamente hacia el nahual para atropellarlo. A pesar del gran tamaño de la bestia, era evidente que iba a ser difícil sobrevivir al impacto de aquel vehículo. Y justo cuando era tan inminente el choque, un gran aullido procedente de las montañas que se encontraban rodeándonos hizo que todos miráramos hacia allá y pudimos ver un gran animal con unas dimensiones aún más grandes que el de la primera bestia. Después de realizar su grito de guerra, bajó gruñendo a toda velocidad y justo a escasos centímetros de que el vehículo blindado impactara al primer nahual, esta segunda bestia a toda velocidad y con una gran potencia impactó contra el costado del blindado, el cual salió volcado sorprendentemente, sin haber presentado resistencia contra la embestida de aquella majestuosa bestia que salió de las montañas. Después de eso, le dieron alcance a la primera camioneta en donde los criminales habían quedado sin municiones. Y ante nuestros ojos, atónitos veíamos cómo estas bestias desgarraban, mutilaban y devoraban a esos hombres que a pesar de querer huir corriendo a toda velocidad, eran alcanzados por estas bestias como un gato atrapa a un ratón. Después de esa masacre, aquellas bestias huyeron y se internaron en el bosque, perdiéndose ante la oscuridad. Era bastante claro que su objetivo eran aquellos criminales. Al paso de unos minutos, llegaron refuerzos hacia nosotros y nos liberaron. Cuando nos preguntaron qué había pasado, dijimos que un grupo de encapuchados que sospechábamos que eran parte de un grupo enemigo habían acabado con ellos, más por ser enemigos que por ayudarnos. Optamos por inventar esa historia porque sinceramente nunca nos creerían si contáramos que un par de nahuales nos salvaron de la muerte. Al día siguiente, y después de las valoraciones pertinentes, algunos los mandaron por atención médica y otros preferimos quedarnos a seguir con el patrullaje. En los días posteriores, no vimos a don Fidel y a su hijo Raúl, pero cuando estábamos a punto de irnos de aquel lugar, el pequeño Raúl se apareció y nos agradeció por nuestra entrega y coraje de lucha. Nosotros le dimos las gracias y le preguntamos por su padre. Él dijo que se encontraba un poco enfermo, pero que no era nada de gravedad, que seguramente en unas pocas lunas ella se habrá recuperado del todo. Después de eso, nos fuimos de aquel sitio y nunca volvimos a saber de ellos. Los que presenciamos aquella masacre por parte de los nahuales hasta hoy en día, platicamos incrédulos lo que sucedió. Los más analíticos como yo nos quedamos con la idea de que Raúl nos dijo que su padre se recuperaría en unas cuantas lunas, en alusión de que ellos eran los nahuales. La verdad no me consta, pero nada me quita de la cabeza que ellos fueron aquellas bestias que nos ayudaron a salir avante contra el crimen. Otra cosa que he escuchado por parte de algunos excompañeros militares es que ese poblado hoy en día se encuentra libre del narco y se escucha 2 grandes bestias aullar por las noches en sus majestuosos bosques entre la sierra. Sin duda, estoy seguro de que se trata de don Fidel y Raúl, quienes en forma de imponentes nahuales ahora patrullan sus tierras.